¿A qué horas piensa levantarse ese Aragán? Hace 3 meses que ya terminó el colegio y solo se la pasa de vago. No lo seguiré manteniendo. Si no se despierta, le partiré la cabeza. Todos los trabajos que tuve que pasar para que lo aceptaran en el astillero. Mi familia ha trabajado ahí desde hace 50 años. ¿A dónde crees que vas? Ya verás cuando te alcance, me las pagarás. Dos con mucha mostaza, por favor. ¡Roger! ¿Pudiste escapar sin que te rebanaran? Doc, ¿cómo estás? ¿Qué pasó con Princeton? ¿Vienes para Navidad? Sí, soy tu sorpresa navideña. Y con Princeton pasó... ¿Qué es Princeton? Pedí mi cambio a Capital University, con un trabajo ligado a un patronato por $3,000 al mes, seguro médico y prestaciones. No sé yo. ¿Qué Princeton no ofrecía más? El trabajo, mi amigo, es en Energy Corp y tengo opción a comprar acciones. Una empresa cuyas acciones suben 2 puntos diarios. Seré millonario antes de graduarme. Pero tú, dime, ¿cómo estás? Jodido. Papá me odia. Y no sé cómo decirle que lo arruiné en los astilleros. No estoy seguro, pero creo que en Energy Corp hay una vacante. Ven, vamos. Si tienes un empleo y llevas dinero a casa, solo recibirás palizas por exceso de whisky. 20 años de experiencia, 2 doctorados en física de partículas, miembro del último equipo del supercolisionador de hadrones. ¿Para qué habrá mandado su currículum? No está calificado. ¿Sabe lo difícil que es encontrar un director de experimentación de partículas de un elemento que tiene 6 meses de existencia en el planeta? ¿Y ustedes qué quieren? Soy becario del patronato de Capital University y oí de la vacante. Traigo una persona para el puesto. Si está dispuesto y firma el contrato ahora mismo, el trabajo es suyo. Nos surge quién limpie los reactores después de las pruebas. El último murió. No hay que decir que tiene que firmar el contrato de confidencialidad. Le repito que los datos no apoyan la hipótesis. Los datos me importan muy poco. Agus Holland, doctor en física de partículas. La última secuencia fue exitosa. Mi dispositivo de antimateria está al 90%. Estamos hablando de posibilidades... ¡Estamos hablando de la posible destrucción del planeta! No dejé mi 5º doctorado en física de partículas avanzadas en Harvard para ir a un físico experimental rebatir una teoría que no entiende. Cuando postules la teoría del decaimiento de protones en un isótopo de protorión y la materia oscura protoriana a los 18 años, hablamos. Y vuelve con lo mismo. Doctor Holland lo contraté para que su materia oscura haga el 100% segura mis operaciones. Y lo lograremos, el 100% de absorción en el peor de los escenarios de fuga y recuperación del 70% de la energía desperdiciada. Mi reactor de materia oscura eficientará la producción, distribución y tratamiento del protorión. Sí, pero esto es un negocio. Es el 6º kilo de protorión que desperdicia. Estamos hablando de posibilidades ilimitadas. ¿A qué costo? Los proyectos PX han fallado todos. No más discusiones, tengo mucho que hacer. Se empaca todo sobre la estabilización de neutrones, pero los PX pasan a la versión alfa. ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso? He dicho, si me permiten, caballeros. Bueno, señor alcalde. Ernest Cross, CEO de Cross Industries. Y así es, como con humildad. Este día, después de un proceso de elección, he ganado y acepto la presidencia de Cross Industries. Después de 16 años de gestión de mi madre, tomo las riendas del negocio familiar. Ford Richgood, accionario mayoritario de Richgood Medical. ¿Y con qué plan, muchacho? Nunca hubiera creído en la posibilidad de ganarle a ese bastardo de Johnson con su propia pepita azul. Los ingenieros y yo creemos que el motor protónico estará listo en 3 meses. La primera partida de Protorium que pedí nos bastará para la experimentación durante todo ese tiempo. A $1,000,000 el kilo. Pedir 1,000 kilos es una apuesta arriesgada.
además de lo que cuesta pagarle a los operarios. Abigail Cross, ex CEO de Cross Industries. Pero todos confiamos en Ernest. El prototipo del motor protónico ya alimenta la planta, ahorrándonos $1 millón al mes en operaciones. Solo debe hacerlo miniatura. Ni siquiera los militares han podido crear un motor que funcione. Así será. No deben preocuparse. Solo imagine, señor Richwood, vender el primer año 50 millones de motores protónicos. Solo para después lanzar maquinaria protónica, electrodomésticos protónicos y ¿por qué no pensar en biotecnología protónica? Patricia Richwood, CEO de Richwood Medical. Nuestros primeros prospectos han reducido la tasa de mortalidad en un 17% en pacientes con cáncer, deficiencia cardíaca y enfermedades crónicas. Y solo rasgamos la superficie del potencial protónico. Bueno. Mucha palabrería. Si terminamos de firmar todos los papeles y todo lo legal, quisiera que me acompañaran en un pequeño brindis. Después de todo, estamos en épocas de celebrar, ¿no? Solo espero que esto funcione. La directora Cross hizo un maravilloso trabajo, pero no estamos en los mejores números. Y yo siempre fui más partidaria de Tania. Pero si sus números son fascinantes, con que la mitad de ellos sean ciertos, superaría por mucho nuestro mejor año. Sí, lo sé. Ese es el problema. Si tan solo mi hija no lo amara tanto. ¿Cuándo le dirás a mi papá? ¿O tenemos que esperar a que tu motor funcione? Patty, por Dios, sabes que me odia. Él quería Scott White para ti. A veces pienso que si su empresa no estuviera en la ruina, te obligaría a que te casaras con él. Por mucho que les moleste a ti o a mi papá, las decisiones de Industrias Richwood y de mi vida son mías. Bien, muchachos, ¿qué tenemos aquí? Una masacre posnavideña. Son 6 individuos mutilados. Eso no amerita que venga a casos especiales. Ah, sí, hay rastros de Protorion. Suéltame. Y Nadie nosotros según te esto, dirá nada, había 3 demonio, sujetos suéltame. más que no aparecen. Y ninguno de estos tontos quiere hablar. Y sus teorías específicas señalan Que el rayo gris estuvo aquí y adelantó a los rufianes, se llevó el Protorion y los noqueó. Luego iba a atrapar a uno de ellos, pero aquí fue atacado por armas de calibre protónico y ellos se fueron sin el Protorion, que a juzgar por el envase sería de medio kilo. ¡Guau! ¿Cómo sabe todo eso? Es evidente, las marcas de explosivo protónico en el suelo, los múltiples disparos, el derrapón de la llanta de un Cometa 2007, autocross, un bonito auto, y muy costoso, por cierto, y las marcas en la puerta de dicho auto. Sé bueno, patrullero, y tráeme muestras de la puerta. Nuestro peor miedo se cumplió. Están contrabandeando Protorion. Por eso me voy de Capital City. Yo y mi familia nos vamos en 3 meses. Seguro te irás a East City y este contrabando irá para allá, lo sabes. Ayúdame a detenerlo antes de irte. ¿Estás seguro? Por favor. Llevan años esclavizando a East City, con el transporte, con el trabajo. ¿Por qué dudarían estos malditos en usar el Protorium para seguir haciéndolo? Sí, eso tiene lógica. Pero dime, ¿por dónde empezamos? Mi primer pista es esta. Es un abogado desaparecido. Hay que seguirla. Hallarlo con vida. ¿Y luego qué? Yo nunca dije que estuviera vivo. ¿Qué te parece? Es un buen trabajo, ¿no crees? Lo dice el que se encarga de almacenamiento de energía. Pero no creas que soy ingrato. Entre más rápido gane dinero, más rápido me iré de casa de mis padres. Limpiaré la mierda de millones de animales, si eso me garantizara estar a 30 calles de los muelles. Limpiador del reactor 234. El equipo de materia oscura está terminando en el reactor 119A. ¡Preséntate! Muy bien, novato. Retírate de la puerta si no quieres limpiar tu propia cara derretida del piso. ¡Despejen! Abriendo el negro en 3, 2, 1. Empleo de porquería. Solo espero acostumbrarme rápido. ¿Qué tal tu primer día, granuja? Apuesto que estás molesto, ¿verdad que sí? Ven, vamos, yo te invito a unos hot dogs. Te lo digo, amigo, esto es lo mejor. Veremos el juego, comeremos unos hot dogs y el viernes tendrás $300 en la bolsa. ¡Esperen! ¡Ustedes!
trabajan en Energy Corp, ¿verdad? Mori Clemson, periódico Capital Times. Escribe una historia sobre la experimentación en humanos que se hace en Energy Corp. Nosotros no queremos problemas. Somos simples trabajadores. ¿Qué podríamos saber? Por favor, amigo. ¿Qué pensarías si estuvieran experimentando con tus padres? Te equivocas de persona, amigo. Este sujeto ya quisiera que mataran a sus padres. Ok. No con sus padres. Pero piénsalo. ¿Cuántas personas no han desaparecido? ¿Y cuántas familias no han desintegrado? De verdad no nos interesa, hermano. Por favor, amigo. Tengo pruebas. Solo piénsalo. Mira. Este abogado desapareció hace más de 5 meses y nadie lo ha encontrado. No hablo solamente de obreros. Nos arruinó el día. No sé tú, pero se me fue el hambre. Además es tarde y me tengo que ir a casa. Te veré mañana. Buenas noches. ¡Fíjate, animal! Maldito vago, te escapaste en la mañana, pero tenías que volver. Espera, tengo un empleo en Energy Corp. Más te vale que sea cierto, maldito vago. No pienso seguir gastando dinero en mantenerte. Si no vas a cooperar trayendo dinero a esta casa trabajando en los muelles, quiero la mitad de tu sueldo para evitar que lo gastes en tonterías y estupideces. Lo juro por Dios, haré de ti un hombre. Generación de vagos, desgraciados. Yo siempre lo digo, el problema de este país es que ya no se respetan las antiguas reglas, los buenos modales. Ahora creen que pueden hacer lo que quieran, bola de vagos. Este fue Phone World Comics número 2. Espero que hayan disfrutado del video. Si así fue, no olviden darle like y comentar. Si quieren estar al pendiente de más contenido del canal, suscríbanse y activen la campanita. También pueden seguir a Phone World Comics en Instagram. Esperen el siguiente número muy pronto.